Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes acá en CNN Chile. En el programa del lunes vimos que, calificando de injustificada e imprudente, las aseguradoras estadounidenses subieron la presión para que no se apruebe un nuevo anticipo en las rentas vitalicias. Como respuesta, algunos senadores oficialistas evalúan hacer indicaciones al al proyecto que llegó de la Cámara Baja. Incluso podrían eliminar este anticipo. No son pocos los reparos al proyecto de cuarto retiro y el mecanismo que contempla para un nuevo anticipo de rentas vitalicias. A todas las advertencias de los reguladores locales, ahora se suma al debate el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, quienes a través de un comunicado emplazaron al Senado a legislar escuchando a los técnicos y acusaron imprudencia del proyecto. Nuevamente instamos a los senadores a que presten atención a las profundas advertencias del Banco Central de Chile, el regulador financiero y las angustiosas señales del mercado financiero de que esta legislación es injustificada e incluso imprudente. La CMF y el Banco Central han explicado en reiteradas ocasiones los efectos que podría tener en la economía nacional la aprobación de este proyecto, cuestión que las compañías estadounidenses toman para respaldar sus argumentos. Vamos a realizar todas las modificaciones que sean necesarias con el objeto de poder corregir aquellas externalidades negativas que pudiera tener este proyecto. Creo que el riesgo es muy serio y además, asociado a todo esto va la responsabilidad contractual e extracontractual del Estado al modificársele las reglas del juego. Y es que a diferencia del anterior, este nuevo anticipo de rentas vitalicias contempla que el jubilado podrá retirar el 10% del monto inicial entregado a la compañía, independiente de los pagos que ya se hayan realizado, pero con un tope de 150 UF. Por eso el Consejo Estadounidense además detalló una serie de recomendaciones para mejorar las pensiones, entre las que destaca ampliar el pilar solidario y la pensión básica solidaria e introducir un aporte del empleador a la cotización individual. Instamos al Congreso a aprobar reformas positivas de manera que no eliminen los ahorros actuales de los ciudadanos, no impongan cargas indebidas a los trabajadores actuales, expropien activos privados o socaven el Estado de Derecho. Lo que han hecho las aseguradoras es su legítimo derecho. Ellas pueden hacer esta manifestación, esta declaración que han hecho. Asimismo, como el Estado de Chile, sus instituciones, el Senado de la República, son soberanos para tomar las decisiones que estimen más convenientes para todos y todas. El Congreso Nacional puede tomar todas las decisiones que estime conveniente, pero las cuentas las va a tener que pagar el Estado de Chile y el gobierno de turno. Pese a estar en semana distrital, los parlamentarios están analizando las posibles indicaciones que serán revisadas desde la próxima semana. Algunas están dirigidas al pago de impuesto para las altas rentas e incluso se evalúa la posibilidad de suprimir el mecanismo para las rentas vitalicias. Seguimos en un tema similar porque Chile cayó 4 puestos en el índice global de pensiones que realiza cada año la consultora Mercer. Si antes estaba en el 12º lugar, ahora está en el 16. Sin embargo, en la región Chile sigue siendo el sistema previsional mejor evaluado. En el detalle, nuestro país fue muy bien aspectado en la sostenibilidad del sistema, es decir, destaca el nivel de ahorro y la obligatoriedad de cotizar. Esto pese a que este año se han visto perjudicados los fondos por los retiros, que han provocado una disminución en estos activos. El área con peor desempeño fue el de adecuación, que está vinculado a los beneficios y apoyos del gobierno. Desde Mercer recomiendan mejorar la ayuda a los adultos mayores más necesitados y subir la edad de jubilación de las mujeres. El estudio también destacó que el problema a nivel mundial de la brecha de género ocurre por el empleo y los ingresos, pero que los sistemas previsionales contribuyen a agravar aún más. ¿Cuál es el país que tiene el primer lugar en el ranking de pensiones? Islandia, que por primera vez también fue considerado en el estudio. Le siguen Holanda y también Dinamarca. Siguen las buenas noticias para el cobre. Este martes se cotizó en $4.83 la libra, la cifra más alta desde mayo de este año, que fue cuando alcanzó su máximo histórico. El metal rojo subió 1,45% respecto al lunes y quedó a solo 3 centavos de superar el mayor precio de toda su historia, que fue $4.86.
Con esto, el precio principal de la materia prima acumula un alza de casi 38% en lo que va de 2021. Estos números se explican por la inflación mundial, la crisis energética por la que atraviesa China y también por la caída en los inventarios, es decir, la cantidad de cobre disponible para el mercado, los que están en sus niveles más bajos desde marzo de este año. Bueno, pese a la escalada que ha tenido el cobre, el dólar no ha podido bajar de los 800 pesos en las últimas 3 semanas. La incertidumbre política y económica, junto a los retiros de fondos, han amarrado a la divisa norteamericana, la que según expertos debería estar 200 pesos más barata. De todas maneras, hay que reconocer que el dólar volvió a bajar levemente este martes. El gobierno y la concesionaria Nuevo Pudahuel anunciaron un proyecto para que el aeropuerto de Santiago se convierta en el primer recinto en operar con aviones a hidrógeno verde en Latinoamérica. El objetivo, por supuesto, es reducir la huella de carbono y que el país alcance la neutralidad total en 2050. El transporte aéreo es responsable en el mundo de más de un 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y es, desde luego, un eslabón esencial en la cadena de transporte de las personas para su vida personal, turismo. Y el hidrógeno verde y sus derivados como el amoníaco o los combustibles sintéticos son la mejor alternativa para bajar las emisiones del transporte aéreo. Chile es el país del mundo donde vamos a poder producir, esperamos, el hidrógeno verde y sus derivados más baratos del mundo. Y esa sinergia, nuestra capacidad de producir ese combustible barato, nos van a permitir, esperamos, hacer de este el primer aeropuerto de América Latina que opere con combustibles basados en el hidrógeno. Y ahora estamos en una trayectoria de reducción de nuestra huella de carbono. Ya hemos bajado de 11% la huella de carbono que tenemos y eso es una prueba de nuestra ambición, de nuestra visión con la cual queremos bajar nuestra huella de carbono de 40% en 2030 y conseguir la neutralidad en el año 2050. En esta misma área, SQM y Enel X anunciaron que a partir de 2022 comenzará a operar el primer camión minero eléctrico en Chile. La maquinaria llegará en diciembre, tiene una autonomía de 200 kilómetros, tiene 28 toneladas de peso y debutará en las faenas de la minera de SQM en la región de Antofagasta. Con esto buscan reemplazar a los camiones actuales que funcionan a diésel y así poder trabajar con energías más limpias. Y es que este tipo de transporte, es decir, el eléctrico, evita la emisión de 12 toneladas de CO2 al año. Enel X se encargará de instalar una planta de carga de alta potencia en el lugar. Este martes, Falabella informó su participación en la ronda de inversión de la startup brasileña Pismo. ¿Esto por qué? Debido a que el retail trabaja con este emprendimiento de soluciones financieras para el proceso de pagos desde 2019, ya que son el soporte de la billetera digital de Falabella, más conocida como Fpay. Pismo recaudó $108 millones, los que destinará a su expansión y también fortalecimiento. Como era de esperarse, la Cámara de Comercio de Santiago rechazó tajantemente los actos de violencia y saqueos ocurridos este lunes en la conmemoración del 18 de octubre. A través de un comunicado condenaron categóricamente los destrozos y robos ocurridos la tarde de este lunes. Hicieron un llamado a las autoridades y candidatos para que generen propuestas que erradiquen este tipo de situaciones en distintas partes del país. Una fuerte inversión hizo Hortifruit, productora de berries frescos y congelados, ya que anunció el acuerdo para adquirir la empresa Atlantic Blue. $280 millones involucró la transacción del 100% de la compañía, que se dedica al desarrollo genético, producción y comercialización de berries en Europa y parte del norte de África. Según indicaron desde la firma nacional, esto significará un aumento de 20% de sus campos productivos, ya que contempla la compra de casi 850 hectáreas distribuidas entre Marruecos, España y Perú, donde opera actualmente también Atlantic Blue. La adquisición de infraestructura en el país africano permitirá el suministro de arándanos propios hacia Europa durante todo el año, además de la producción de frambuesas. A esto se suma la incorporación de la planta de proceso y la consolidación del 100% de la plataforma comercial Euroberry. La primera cuota fue pagada a fines de septiembre y se espera que el siguiente desembolso sea el 30 de noviembre, para luego comenzar con el abono del saldo a través de 10 cuotas anuales.
El mercado europeo es el segundo mercado más importante de los berries frescos. Todos los países tienen distintos requerimientos, por lo tanto tenemos que extremar nuestras medidas y nuestros esfuerzos para poder satisfacerlos de mejor manera. Esta plataforma nos da unas posibilidades de crecimiento extraordinarias. Vamos a poder ampliar nuestra posición en Europa, incluso con otros países. Así que, nuevamente, muy contentos. Creemos que es una inversión súper necesaria para la compañía, para su desarrollo, así como lo está haciendo en otros mercados, como el mercado asiático, como el mercado de Estados Unidos. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos por qué está subiendo el riesgo país de Chile medido a través de los Credit Default Swaps. Entendemos cómo funcionan estos mecanismos al regreso acá en Agenda Económica. Estás viendo Agenda Económica, presentado por... Los Credit Default Swaps suenan muy complicados de entender como instrumento financiero. Lo son, en realidad, pero también son muy importantes. Miden el riesgo de un país de no pagar sus deudas. Precisamente ese riesgo sigue subiendo al medir a Chile. Analizamos cómo opera este mecanismo con el gerente general de Octogon en Chile, a quien vemos en pantalla, Manuel Bengolea. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por convidarme. Manuel, hablemos y expliquemos qué son los CDS, Credit Default Swap, y que funcionan como cobertura en el caso de un no pago de un país en particular. Básicamente, tú lo acabas de decir, Nico, son unos mecanismos que se emplean por parte de los inversionistas de todas partes del mundo. Cuando quieren protegerse, toman un seguro contra el no pago de un determinado país. Ese seguro, por supuesto, que tiene un precio que se transa en el mercado. Por lo tanto, el precio lo pone el mercado. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, hemos observado que en el último tiempo hablo 3, 4, 5 meses, ha subido en forma bastante importante este CDS o Credit Default Swap, de lo cual subyace, ¿no es cierto?, de que la economía chilena, a ojos de los inversionistas extranjeros, ha ido aumentando el riesgo, o básicamente el riesgo de que no se pague la deuda externa. ¿Cuáles son los factores que se miden en este CDS y que hacen subir el riesgo de Chile? Se puede hablar de aumento desmesurado en el gasto fiscal, el aumento muy fuerte de los intereses. ¿Ese es el principal que se mide en este CDS? Yo creo que mide muchas cosas. Obviamente, la capacidad de pago del Estado chileno depende de la solidez fiscal del Estado de Chile. La solidez fiscal depende de la decisión política de si siguen o no siguen con este desenfreno o este frenesí por gasto fiscal que hemos observado en los últimos meses, donde muchos inversionistas extranjeros, repito, piensan o creen que a lo mejor la clase política no va a tener la capacidad de reducir drásticamente el ingreso familiar de emergencia. Como no lo va a poder reducir en forma significativa, va a tener que seguir endeudándose para poder seguir pagando esto. Y eso es lo que hace tambalear las finanzas públicas de Chile, y eso es lo que, de alguna manera, ¿no es cierto?, los inversionistas extranjeros, repito, perciben de que nuestra clase política no está haciendo bien su trabajo. Al no hacer bien su trabajo, corren el riesgo de sobreendeudar a Chile. Y todos sabemos de que una economía o un país sobreendeudado disminuye su capacidad de pago. Y por eso, en consecuencia, aumentan estos Credit Default Swaps. Manuel, ¿y tú crees que el próximo gobierno no va a querer o no va a ser capaz de ordenar al Congreso para que lo apoye en la reducción de gasto que tiene que hacerse? Es una súper buena observación la tuya, Nico, porque yo creo que a lo mejor el próximo gobierno, dependiendo de quién sea, claramente, probablemente puede querer, ¿no es cierto?, pero se va a encontrar con un Congreso, entendiéndose senadores y diputados, que están acostumbrados a mandarse solos. Lo vemos en los retiros, ¿no es cierto? Está pronto a discutirse el cuarto retiro. Todos los técnicos de todos los colores políticos han opinado de lo malo que es como política pública el Banco Central, ente independiente, técnico, ha opinado de lo malo que es también,
¿no es cierto? Y a pesar de ello, los políticos hacen caso omiso y por razones electorales, de beneficio electoral, no de beneficio para la población, deciden apoyar estos retiros. Entonces, tu pregunta, sí, puede ser que el gobierno quiera, pero probablemente la clase política va a decidir que no, que hay que seguir de alguna manera ayudando, porque eso lo va a ayudar, sobre todo si tenemos una segunda vuelta, ¿no es cierto? Y el problema es que una vez que uno ha creado, ¿no es cierto?, la necesidad por parte del Estado, muchos pueden llegar a pensar de que la razón por la cual el Estado no los ayude es solamente o meramente un tema de voluntad política. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Cuál va a ser la real vocación que va a tener el próximo gobierno y el nuevo Parlamento que se va a elegir para detener esta espiral ascendente de gasto? Que, insisto, la espiral no es financiable. Si Chile no detiene este frenesí de gasto fiscal, caminamos directamente hacia una crisis de deuda. Muchas variables del sector financiero están anticipando de alguna manera que Chile podría tener una crisis de deuda. El valor del dólar con nivel récord en el precio del cobre. Las tasas de interés en nivel récord de los últimos 5, 6, 7 años. Las tasas de interés a las cuales se endeuda Chile. Todo eso lo que está diciendo es que los inversionistas locales, extranjeros, no tienen confianza en la clase política. La verdad, ¿no es cierto?, es que la nota que le pone el mundo de las inversiones a través de muchas variables financieras, no solamente los CDS, es que la clase política con suerte se saca un 3. Y ahí lo que va a pasar en las elecciones de noviembre va a ser clave para saber si estos CDS siguen subiendo de precio o eventualmente puedan bajar. ¿Va a estar ahí el punto de inflexión? O sea, sí, por supuesto, quién sea el próximo presidente no da lo mismo. Obviamente cuando uno mira el plan del candidato Boric, que todavía no lo vemos porque lo bajó, lo está reformulando, pero todos sabemos que el Partido Comunista no es amigo de la sanidad fiscal, no es amigo de las responsabilidades fiscales, ¿cierto? Y probablemente se tienen en un plan de gasto insostenible, dejen al país al borde de una crisis de deuda, y eso el mercado lo va a empezar a anticipar. Por otro lado, ¿no es cierto?, otros candidatos de derecha, centro izquierda, creo que tienen más posibilidades de tener restricciones fiscales o por lo menos tratar de hacerlo. Ahora, como tú decías, Nico, una cosa es el presidente y otra cosa es la Cámara de Diputados y el Senado, que aquí al parecer cada uno se manda solo. Hay dos fenómenos también que hacen mucho ruido y que pueden estar siendo vistos desde afuera. Uno es un posible nuevo anticipo en las rentas vitalicias y con toda la presión que están haciendo las aseguradoras desde Estados Unidos, y uno puede anticipar que también lo están conversando con otros actores del mercado. Y lo otro también es la baja valorización que están teniendo los bonos acá en nuestro país, ya que el mercado está anticipando que las AFP, si se aprueba un nuevo retiro, van a tener que vender enorme cantidad de bonos. Y el gobierno, muchas veces para financiar sus programas, tiene que emitir deuda. ¿Y cómo lo hace? A través de bonos de tesorería. Y ya el Banco Central dijo que nadie está interesado en comprar bonos de tesorería. Entonces ahí tenemos dos factores nuevos que van dentro de este mismo incertidumbre que está viendo el mercado internacional. Por supuesto, Nico, a ver, el tema de la AFP es crucial. El candidato Boric, secundado por el Partido Comunista, quiere eliminar a las AFP. Y es muy fácil hoy día. ¿Cuál es la inversión más importante como volumen de las AFP en el día de hoy? Súper simple. 20 y tantos % de las inversiones de las AFP está en bonos estatales o con garantía estatal. 20 y tantos % es la mayor inversión de la AFP. Si eliminan la AFP, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a financiar el gobierno? Entonces, por supuesto que los inversionistas dicen, oye, no va a haber dinero, se va a poner más en jaque la capacidad de pagar, y por eso suben los credit default swap, por eso suben las tasas de interés. Si lo que estamos viendo hoy día es una reacción a la muy, pero muy deficiente definición de políticas públicas de muchos de los candidatos, sobre todo del candidato que va primero en las encuestas, que es el señor Boric.
Manuel, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Un efecto, no sé si es inmediato o al menos a corto plazo, de que suban los credit default swaps es que suba el interés, sea más caro si Chile se quiere endeudar en el mercado externo y también las empresas que se quieran endeudar afuera. Por supuesto, Nico, tú lo dices bien. Chile se endeuda a determinada tasa en dólares, o en euros, o en yenes, da lo mismo, ¿no es cierto? Y el credit default swap, en la medida que sube o se encarece el financiamiento del Estado. Las empresas que se endeudan afuera tienen como referencia la tasa que se endeuda Chile más el riesgo de la empresa. Por lo tanto, no solamente a la empresa, piensa tú en los bancos, Nico. Los bancos se van a endeudar a lo que se endeuda Chile más el riesgo del banco, y el banco va a tener que transmitir esa alza de costo a sus usuarios, que somos nosotros, a través de los créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Somos nosotros finalmente quienes vamos a pagar, nosotros las personas comunes y corrientes, los que van a pagar la irresponsabilidad supina de muchos políticos. Manuel Bengolea, gerente general de Octogon en Chile, gracias por estar ahí en Agenda Económica. Gracias a ti, Nico, por convidarme, fue un gusto como siempre. Bueno, esa es la realidad que estamos viendo cuando el mercado internacional es el que está diciendo que Chile es un país más riesgoso que antes. Terminamos de esta forma la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.